Hola, soy Paulina, co-host de Inercia. Estamos muy emocionados de contarte que empezamos ya a grabar la temporada 3 de Inercia, pero nos dimos cuenta que habían muchos episodios de la temporada 1 que merecían una segunda oportunidad. Episodios en donde hablamos sobre temas como la huella de carbono, sobre estándares, sobre regulación, y queremos traerlos a ti para que puedas tener la oportunidad de conectar con este contenido y de aprender un poquito más. A partir de junio de este año estaremos compartiéndoles muchas más noticias de lo que viene en la temporada 3, que nos tiene muy emocionados porque va a estar rompiendo muchas fronteras en Latinoamérica y trayendo los temas del momento a sus oídos. Una taxonomía que de hecho es un término que se robaron directamente de la biología, pues justamente es identificar cómo está conformado algo, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene un ente? En este caso, la taxonomía, una taxonomía verde, una taxonomía social, una taxonomía sostenible, no es más que un instrumento o una herramienta de clasificación de las actividades en las que se desarrolla un país. Que pasa en el tema de sustentabilidades a nivel justo inversión, y a lo mejor yo tengo más info desde, no sé, Venture Capital, fondos de inversión de impacto y demás, que te dicen el cómo, ¿no? O sea, el cómo medir el impacto, el cómo asegurarse si sí o si no, el cómo tener un benchmark o cómo comparar, como decías tú, el ejemplo de empresa A, empresa B. Si tú eres una empresa que genera emisiones de carbono o emisiones de gases de efecto invernadero de manera intensiva, probablemente vayas a empezar a sufrir de impuestos cada vez más altos porque estos precios van para arriba y eso es lo que se está viendo de tendencia en el mercado. Pues muchas gracias por estar acá con nosotros, Eric. La verdad es que estamos muy contentos y pues como te estaba platicando, Inercia tiene esta tesis de ser fuente de información y herramientas para personas que sean tomadores de decisiones o estén en una organización que sienten que podría beneficiarse de empezar a generar impacto positivo desde lo empresarial o detectar oportunidades que existen también al hacerlo. Entonces, nos da muchísimo gusto que estés acá. Quiero presentarles a los que nos escuchan a Eric Ocio. Es director de Administración de Riesgos en la CONSAR. Para quien no sepa qué es la CONSAR, es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y su labor es regular el sistema de ahorro para el retiro, que al final está constituido por cuentas individuales que son propiedad de los trabajadores. Entonces, pues, muchas gracias por estar acá con nosotros, y pues la verdad es que la idea de este episodio es, para quien empezó a escuchar Inercia o ya conoce un poquito de qué va, lo que estamos tratando es de no dejar fuera ninguna de las partes, ¿no? O sea, creemos que hay una gran importancia desde el sector privado de tomar en cuenta qué está sucediendo en el sector público a nivel regulación, a nivel planes, estrategias, porque al final los retos que tenemos enfrente en cuestión de impacto social y ambiental son enormes y sabemos que ninguna de las partes va a llegar allá solos, ¿no? Ni lo privado ni lo público, tenemos que hacer mancuerna y tenemos que, pues ahora sí que apoyar desde el lado que estemos más fuertes al otro lado, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar acá hoy, y me gustaría mucho ver si nos puedes contar un poquito de ti, quién eres, qué es lo que haces en la CONSAR, y cómo terminaste ahí también creo que puede ser muy interesante. Claro que sí, Pau. Y primero que nada, muchas gracias por la invitación y va a ser un placer acompañarte aquí y a ti y a toda tu audiencia. Primero, digo, ya comentaste, la CONSAR es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Básicamente, su función es cuidar los recursos de los trabajadores. Como bien dices, vivimos en un sistema o tenemos un sistema de pensiones en donde son cuentas individuales, es decir, cada trabajador es responsable de ahorrar para su retiro. Todo esto a partir de la reforma del 97. ¿Qué quiere decir esto? Los trabajadores tienen que cotizar a uno de los institutos de seguridad social. De ahí hay un porcentaje que está entregado por parte de los trabajadores, otro porcentaje por parte de los patrones y otro porcentaje por parte del Estado, del gobierno, y esto se va a una cuenta individual que va generando rendimientos. Mis funciones como director general de administración de riesgos en la CONSAR básicamente son cuidar que estas inversiones cumplan con un régimen de inversión estipulado. Este régimen de inversión está delimitado a nivel ley, pero también tiene modificaciones de manera tripartita por los tres organismos que ya comentaba que conforman al sistema, es decir, sector patronal,
sector obrero y gobierno. Mi función es verificar que se dé cumplimiento a este régimen de inversión, pero también ir identificando las nuevas tendencias en cuanto a riesgos a las que se pueden enfrentar los trabajadores, específicamente en los ahorros o en su estrategia para el retiro, ¿no? Personalmente, nada más para que tengan un poco más de quién soy, ya dijiste, mi nombre es Eric Ocio, soy actuario de profesión y tengo una maestría en finanzas. ¿Cómo empecé a trabajar en los temas de pensiones? Yo, una vez que terminé la licenciatura, tuve oportunidad de trabajar para un banco en su área de prevención de lavado de dinero, y con todo este tema de entender cómo funcionan pues las malas prácticas que pueden darse en el sistema financiero, lo primero que entendí es que hay muchas cosas por hacer, que desafortunadamente este tipo de situaciones en donde se da la oportunidad para que pues algunas personas tomen ventaja de otras, son muy desafortunadas. Y eso principalmente, algo que vamos a hablar más adelante, tiene que ver con el gobierno corporativo, con la mitigación de riesgos, con todo lo que tenga que ver puntualmente de salvaguardar los intereses y los recursos de las personas. Claramente el tema financiero me interesó mucho, de ahí es que decidí hacer la maestría, y una vez en el planteamiento de mi tesis de la maestría decidí que los temas pensionarios eran bastante relevantes por la inversión, la importancia que tienen tanto a nivel PIB de los diferentes países, como también por la importancia o la relevancia que logran en la vida de las personas, ¿no? Son recursos que terminan generando un ciclo virtuoso, es decir, si un fondo de pensiones invierte adecuadamente, invierte responsablemente, invierte pensando en la sociedad, genera empleos, genera infraestructura, genera un beneficio para la sociedad en general. Estos empleos hacen que las personas puedan obtener mejores rendimientos, mejores recursos, que puedan también ahorrar, y entonces se genera este círculo virtuoso, ¿no? Creo que es un tema bastante loable que desafortunadamente muy pocos le prestamos atención. Todos pensamos falta mucho para que me retire, no es algo tan relevante, sobre todo cuando uno es joven, pues lo ve muy lejano. Sin embargo, si no lo atiende lo antes posible, puede ser peligroso. Claro, y al final la representación que tiene eso de en cuanto al PIB, ¿no? O sea, bueno, justo el otro día estaba leyendo y tú dinos si es una fuente fidedigna, pero estaba leyendo que ya supera el 18%, pues todo lo que se ve en inversión en Afores en el PIB, ¿no? O sea, y para mí, que estoy en temas de sustentabilidad, sé que también mucho de la regulación que se ha dado en otros países, justo como Inglaterra y demás, en cuanto a cuál eran las buenas prácticas de inversión de los fondos. O sea, digo, igual aquí me gustaría ver si te puedes regresar así, 3 pasos, sobre todo asumiendo que nadie tiene muchísimo entendimiento, pero al final de todo lo que se retiene por parte del empleador, que se va a ir un fondo del retiro también, se toman decisiones de inversión con ese dinero, ¿no? Y lo que hacen ustedes es regular bajo qué condiciones o buenas prácticas o marcos se van a tomar esas decisiones de inversión, ¿no? De dónde se pone al final el ahorro de los colaboradores de las empresas. O me estoy totalmente equivocada, ¿no? No, estás bien, es correcto. Justamente la cifra que diste es muy acertada. Siempre ha rondado, sobre todo desde el tema de toda la volatilidad que ha surgido a partir de la pandemia. En algún punto llegamos a tocar más del 20% del PIB, de los recursos de las Afores, Sí. y esto ha rondado entre 18 y 20 dependiendo de varios factores, ¿no? De factores de mercado. Sin embargo, un poco nada más como antecedentes, y dado que vamos a hablar de regulación, en el 2020 se aprobó una reforma aquí en México, una reforma a todo el tema del Instituto de Seguridad Social, el IMSS, en donde se incrementan las aportaciones, ¿no? Antes de esta reforma, México era uno de los países de la OCDE que menos aportaba a su pensión, aportando únicamente 6.5%, lo cual, pues la verdad es que era una variable, es la variable más relevante en cuanto al ahorro, en cuanto a la tasa de reemplazo, que la tasa de reemplazo no es más que lo que vas a estar recibiendo una vez que te retires, Sí. esta mensualidad que estarías recibiendo. Y con este 6.5% que aportábamos los trabajadores, pues la verdad es que las tasas de reemplazo no eran nada prometedoras. En Claro. esta reforma del 2020, lo que se aprueba es que vamos a llegar hasta el 15%, de este 6.5 al 15% va a ir creciendo gradualmente, y solamente
va a ser aportaciones de los patrones, es decir, el trabajador no va a tener que poner nada adicional, lo cual pues sí va a ser un reto para los empleadores, para todas las empresas. Sin embargo, pues como decía, esto es un círculo virtuoso que tenemos que saber aprovechar. Claro, no, definitivamente. Y gracias porque, a ver, yo no tenía ni idea de eso y al final voy a ser beneficiada por eso, ¿no? Entonces creo que es bien importante y por eso regresar al tema de informándose de qué es lo que está sucediendo también a nivel regulaciones, es en donde puedes empezar a involucrarte. Y quería preguntarte, o bueno, partir de esta idea que creo que muchos compartirán en muchas ocasiones en México y también me atrevería a decir que en Latinoamérica asumimos desde el sector privado que para salir de la crisis climática, nosotros somos quienes tenemos que, puede ser hasta una idea medio soberbia, ¿no? Y nosotros somos quienes tenemos la capacidad instalada, los recursos para generar soluciones. Y no estoy diciendo que no, pero quisiera hacer muchísimo énfasis en el tema de solamente, ¿no? Y creo que eso hace que no nos fijemos o volteemos a ver o nos informemos de qué es lo que está sucediendo en avances en cuanto a regulaciones. Y sé que en los últimos años, específicamente en México y en los que tú has estado involucrados, eh, justo en el último mes y cacho, justo se publicó la taxonomía sostenible de México, que es un gran avance y que a mí me dio muchísimo gusto verla ahí, sobre todo porque tú en algún momento me habías comentado que se estaba trabajando en ese proyecto y sobre todo el tema de pues la regulación que ustedes publicaron, ¿no? A nivel de consideración de principios ASG al momento de invertir. Entonces, si pudieras comentarnos de la manera más simple y básica posible cuál es el objetivo de cada una y qué son, ¿no? Tanto la taxonomía como también esta regulación de consideraciones ASG que mencionábamos, que sé que entró en vigor en 2020, qué resultados están esperando y pues sí, prácticamente la definición de cada una. Sí, claro que sí. Mira, yo creo que primero tengo que partir de la idea que dijiste al inicio del podcast en tu amable presentación. Em, Tienes razón en el sentido de que esto es una responsabilidad conjunta. Todos tenemos que aportar, todos tenemos que poner desde la trinchera que nos corresponde, y esto no puede ser un esfuerzo en donde solamente unos hagan o los otros, y sobre todo que haya una coordinación muy amplia. Eso es indispensable, ¿no? ¿Y por qué hago énfasis en esto? En prácticamente cualquier tema, y por ejemplo lo voy a enfocar ahorita del lado de pensiones, que es en donde está mi expertise. La regulación siempre va a ir rezagada. La regulación es resultado de lo que se va viendo en el mercado, de lo que las empresas, de lo que las entidades, de lo que los emisores van generando, de lo que el mercado va pues haciendo propio y que eventualmente necesita que tenga orden, necesita tener estructura, necesita tener un marco de referencia bajo el que todos se rijan y en el que todos tengan las mismas oportunidades, las mismas posibilidades. La regulación no es más que eso, ¿no? En términos de que para eso sirve la regulación, simplemente para poner orden, pues no es más que otro caso del que hablamos. Si nosotros pensamos en los esfuerzos aislados, y estoy seguro que tú conoces muchísimos esfuerzos aislados en el sector privado que se hacen, que desafortunadamente se ve que no van a dar muchos frutos porque son aislados justamente, no tienen este empuje, no tienen este poder, o a lo mejor están tratando de atacar diferentes variables, diferentes entidades con enfoques diferentes, lo cual pues simplemente va a ser un desorden y no va a llegar a culminar en lo que se espera o en lo que estarían buscando. Entonces, la regulación tiene ese trabajo, ¿no? Desde el sector público, ese es el verdadero reto que tenemos. Tenemos que sentarnos en mesas, escuchar a todo mundo y decir, ok, esta es la información que hay, esto es lo que existe y esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a empezar un poquito con las dos tipos de regulaciones que mencionaste, y me gustaría empezar por la taxonomía. Una taxonomía que de hecho es un término que se robaron directamente de la biología, pues justamente es identificar cómo está conformado algo, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene un ente? En este caso, una taxonomía verde, una taxonomía social, una taxonomía sostenible, no es más que un instrumento o una herramienta de clasificación de las actividades en las que se desarrolla un país, ¿no? Para ponerlo en términos mucho más simples, esa es como un poco la descripción de texto o la explicación del libro de texto.
pero en términos más sencillos, cómo funciona es, tú, México, por ejemplo, eres un país que se desarrolla, es un país que se desarrolla o se involucra principalmente en actividades primarias, ¿no? Tiene mucha extracción de minerales, tiene mucha producción de agricultura, de ganadería, tiene su principal foco o muchas de sus ingresos o de su economía está sustentada o está basada en este tipo de actividades. Ahora, estas actividades, ¿cómo influyen o en qué porcentaje aportan a la economía del país? Es decir, ¿cuántas personas, cuántas familias del país dependen de este tipo de actividad? Ya tenemos identificadas el tipo de actividades que son, vamos a decir, del país. Después, sabemos que hay buenas prácticas y malas prácticas para cualquier actividad, para cualquier desarrollo de algún proyecto, de alguna industria, de algún sector. Y para irnos a casos muy específicos, imagínate el tema de la ganadería, ¿no? Tenemos que una práctica común que se hacía, sobre todo hace muchos años, era deforestar para tener espacio para el ganado, y lo cual pues tenía un beneficio social, si quieres verlo así, en el sentido de que había más carne para vender y se generaba economía. Sin embargo, estabas deforestando, eso sabemos hoy en día que no es bueno, ¿no? Entonces, este tipo de actividades necesitan estar reguladas o al menos esquematizadas de una manera en donde puedas identificar hasta qué punto es bueno o malo la actividad y cómo la estás desarrollando. Entonces, una taxonomía no es más que un listado de todas las actividades de un país, o al menos de las más relevantes, en donde se identifican métricas muy específicas a nivel muy técnico y entran aquí entidades muy especializadas en esos temas como la Semarnat, como el INEC, todos aquellos técnicos especializados en cada uno de los sectores para decir cuáles son las métricas relevantes. Regresando al caso de la ganadería, te dirían a lo mejor, y me voy a inventar porque claramente yo no soy experto en ganadería ni en deforestación, pero te podrían decir algo como, por cada 1,000 cabezas de ganado no puedes deforestar más allá de 1 hectárea de bosque, ¿no? Es un ejemplo de una métrica que podrías tener como práctica. Y eso es medible, es contabilizable, y cualquier persona que se dedique a la ganadería podría hacer este tipo de análisis e identificar si está cumpliendo o no. Entonces, una taxonomía lo único que va a hacer es clasificar si las actividades son o no sostenibles. Ahora, ¿cuál es la particularidad que tiene la taxonomía de México? Que, como bien le dijiste, es una taxonomía sostenible. La mayoría de las taxonomías en el mundo son taxonomías verdes, es decir, que están enfocadas en temas ambientales. De las 3 siglas ASG, casi todo el mundo le ha puesto mucha atención a la A. La G históricamente lleva mucho tiempo tratando de ser atendida, pero tampoco se le ha dado la relevancia que merece. Pero la S es un poco más complicada y es un poco más eh, difícil de analizar y sobre todo de parametrizar, ¿no? Los temas sociales son muy complicados y no hay tanta información y tanta evidencia de cómo atenderlos puntualmente. Entonces, ese es el primer punto en el que México trató de diferenciarse, emitiendo una taxonomía sostenible que considere factores sociales. Los factores sociales los está enfocando en temas de equidad de género, en temas de corrupción, en temas de trabajo decente. Todo esto es muy innovador y básicamente va a permitir que México se desarrolle de una manera muchísimo más acelerada que se ha visto en otros mercados. Y muy rápidamente para mencionar el otro tipo de regulación, todo lo demás tiene que estar fundamentado básicamente en 3 factores. Son regulación marco que va a apoyar a la taxonomía, es decir, cómo diriges a que efectivamente los inversionistas, por ejemplo, los fondos de pensiones, utilicen esta taxonomía o le pidan a las empresas que utilicen esta taxonomía. Entonces, es un marco para fortalecer a algo como una taxonomía. Aparte de eso, tienes regulación de transparencia. Otra vez, yo como fondo de pensiones, si estoy invirtiendo en la empresa A o en la empresa B, sabiendo que la empresa A o la empresa B tienen ciertas características, yo creo que el trabajador, que al final son sus recursos los que se están invirtiendo, tiene el derecho a saber qué se están haciendo con sus recursos, ¿no? Es esta transparencia y esta claridad de qué, cómo y por qué se hace lo que se hace. Y la última tiene que ver con la mitigación de riesgos. Básicamente, siempre ha habido una visión muy romántica de los temas ASG.
Sin embargo, es mucho más complicado que eso. Un tema ambiental, un tema social, te puede traer pérdidas, te puede traer quiebres en una empresa, te puede traer riesgos materiales que efectivamente pueden dañar a tu empresa, a tu compañía, y eso es a lo que muchos se les olvida, ¿no? Esto no necesariamente es algo romántico en donde queremos cuidar arbolitos o queremos hacer equidad en todo. Tiene que ver, también tiene repercusiones económicas y tiene repercusiones para los rendimientos y el dinero que al final la gente va a recibir. Claro. No, y me encanta, o sea, al final la idea aquí es dejar de lado lo romántico, desde luego somos muy apasionados, pero sobre todo enfocarnos en lo accionable y como lo aterrizado, ¿no? Y creo que quisiera nada más como hacer un resumen de lo que también yo entiendo y obviamente desde que salió ya me la leí toda ahí. O sea, me gusta muchísimo el enfoque que tiene porque al final creo que mucho de lo que pasa en el tema de sustentabilidad es a nivel justo inversión y a lo mejor yo tengo más info desde, no sé, venture capital, fondos de inversión de impacto y demás que te dicen el cómo, ¿no? O sea, el cómo medir el impacto, el cómo asegurarse si sí o si no, el cómo tener un benchmark o cómo comparar, como decías tú, el ejemplo de empresa A, empresa B. Y creo que al final la taxonomía en sí, si se meten a ver el documento, las primeras hojas son mucho de la metodología y el racional y otros marcos que se usaron como referencia, pero ya de ahí te empiezas a ver y ves fichas técnicas, y ves fichas técnicas que dicen actividad, justo como decías tú, ¿no? Ganadería, estas son las métricas, estas son las buenas prácticas, y evidentemente si llega alguien que está innovando, ay, perdón, innovando en cuanto a cuestión de ganadería sostenible, ¿no? O con enfoque de género, involucrando tal vez mujeres en una industria en donde por años no se les involucraba, y que luego quieren, no sé, solicitar un financiamiento, puedan realmente decir, de acuerdo a la taxonomía, están reportando lo que tienen que reportar, están transparentando lo que tienen que transparentar, y entonces también un fondo de ahorro, y ahí nada más quiero que tú me digas si sí o si no, sin nada que ver, pero cómo se conecta también una cosa con la otra, ¿no? El poderle decir al fondo de ahorro, mira, existen tales actividades que están en la taxonomía y la idea es que tú puedas priorizar de alguna manera o tal vez evaluar las que sí estén alineándose a lo que está, pues ahora sí que a la clasificación, ¿no? A su clasificación, para entender si es una actividad sostenible o no, y en dado caso estás invirtiendo en una actividad sostenible o no. Pero hay esa relación entre una y otra. Sí, mira, a lo mejor me faltó dar un contexto todavía más amplio. Ahorita me quise enfocar en qué es la taxonomía y cuál es la regulación, pero recordemos para qué se crean estas taxonomías, ¿no? Y en general las taxonomías en el mundo, ¿por qué se crean? Tú recordarás del famoso Acuerdo de París que se firmó hace algunos años, en donde varios países, todas las partes prácticamente que participaron, se comprometieron a atacar el tema del cambio climático. Las taxonomías, te decía, casi todas son verdes, se enfocan en el ataque o en la mitigación del cambio climático. Y en estos compromisos de desarrollo que cada país se comprometió, fueron algo bastante importante y que debería, y en muchos lugares es vinculatorio. Aquí en México se desarrolló la Ley General de Cambio Climático, se desarrollaron algunas otras regulaciones marco que necesitaban más especificidad para decir cómo voy a cumplir estos objetivos a los que ya me comprometí a nivel internacional, ¿no? Entonces, ya tiene México sus compromisos internacionales y ya tiene identificadas, por otro lado, cuáles son las actividades y cómo impactan directamente tanto en su economía como en la aportación de gases de efecto invernadero, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, este vínculo se vuelve muy relevante porque toda la economía va a empezar a girar en torno a tratar de lograr que se cumplan estos objetivos o estos compromisos internacionales. Entonces, particularmente si nos vamos a los fondos de pensiones, por darte un ejemplo, se va a buscar que cada vez dirijan estos flujos a empresas o entidades que cumplan con estas características para que en su conjunto el país esté alcanzando estos objetivos, ¿no? Digamos que así es como se alinea todo de una forma en donde tenemos los compromisos internacionales, tenemos el marco
regulatorio tanto de la taxonomía como de todas las demás entidades o todos los demás sectores, y al mismo tiempo se les otorgan herramientas como una taxonomía para que las entidades puedan saber cuáles son las métricas con las que van a cumplir o con las que tendrían que cumplir para que puedan participar y se cierre este ciclo completo. Sí, o sea, al final todo va empujando una misma agenda, ¿no? Son distintas las herramientas que se van dando, pero esa es la idea ahí. Y pues justo creo que no mucha gente sabría que esto está sucediendo desde allá y también me da un poco de risa que en algún momento, o más bien todos hemos escuchado como, no, sí, la oportunidad de negocio es adelantarse a la regulación y ahora que me dices esto, que tiene todo el sentido del mundo, o sea, es la consecuencia de algo que ya está sucediendo, el llegar y regularlo y darle el potencial de que sea un cambio sistémico, lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces creo que verlo así todavía lo hace como más relevante a nivel información, porque si en dado caso tú estás buscando, no sé, generar un cambio porque es una empresa social o un nuevo benchmark en una industria o sector, el voltear a ver las regulaciones, pues es como meterle justo, ponerle un motor a tu lanchita para llegar un poquito más rápido, ¿no? Pero bueno, creo que aquí justo algo de lo que me gustaría mucho como recuperar, que es el foco de inercia un poquito, es que todo el mundo tenemos este tema de responsabilidad compartida, ¿no? Que decías también tú hace un rato. O sea, al final son retos muy grandes y definitivamente no vamos a llegar separados. Entonces creo que, pues no sé, justo leyendo la taxonomía sostenible que se publicó, veía que compartían este dato de que para que podamos alcanzar en México los objetivos de desarrollo sostenible necesitaríamos un financiamiento anual de 80,000 millones de dólares, ¿no? Que representa el 8% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, pues al final de cuentas es evidente que necesitamos que los esfuerzos en cuanto a atraer y movilizar recursos financieros, pues vayan enfocándose hacia allá, ¿no? Y no depender meramente de las limitaciones presupuestarias del gobierno, que al final cada gobierno tiene un presupuesto distinto, una colocación de recursos distintos, y pues aquí la idea es que podamos atraer ese capital que se necesita. Y para quien a lo mejor tenga esta duda un poquito también es, al final, ¿crees que esta taxonomía sostenible y obviamente el tema de regulación ASG, que es lo que nos estabas comentando hace un rato, pues al final es la manera, ¿no? Del sector público de apoyar y decir, ok, canalicemos estos fondos, ayudemos a que entiendan qué actividades sí se pueden fondear bajo ciertos criterios y demás, a partir de poderlas catalogar en cuanto a lo que están haciendo. Este es el granito de arena del sector público, que no digo granito porque sea menor, sino porque todos vamos poniendo, o cuál es como la perspectiva que tú tienes, ¿no? O sea, cómo aquí se empieza a unir ese tema de responsabilidad compartida y cómo se refleja en cuanto también a asignación de recursos, que no necesariamente vengan de un presupuesto de gobierno, pero cómo nos ayudan a que asignemos correctamente los recursos que pueden ser privados también a estos temas, ¿no? A alcanzar la Agenda 2030. Totalmente. Me gustó mucho que usaras el término granito de arena, porque hay muchos esfuerzos, ¿no? Y se han hecho muchos esfuerzos, no solamente aquí en América Latina, y sabemos que, por ejemplo, Europa tiene muchísimos más años haciendo este tipo de temas o desarrollando este tipo de iniciativas. Ellos se dieron cuenta muy pronto, afortunadamente, de la relevancia que tenía a varios niveles, ¿no? Y digo a varios niveles porque también es a un nivel de conciencia social, a un nivel de conciencia individual, en donde pues, uno sabe perfectamente que en países nórdicos o en países como los Países Bajos, pues es normal salir en bicicleta, es normal andar cargando con una botella de agua para no gastar no generar plásticos, ¿no? Es normal andar cargando con una bolsa para el supermercado cuando esto es algo que se tuvo que obligar aquí en países como México, ¿no? Entonces, todo ese tipo de iniciativas sociales, de iniciativas ambientales que para ellos fueron muy naturales desde hace mucho, lo que hicieron fue hacerlos partícipes de manera cada vez más activa y más evidente. Ahora, esta es una realidad que también ya se está permeando aquí en América Latina y afortunadamente está permeando muy rápido. Si tú te volteas a ver hace 4 años hacia atrás, cuál era la conciencia o cuál era la actividad en torno a estos temas, la verdad es que era un tema al que nadie le hacía caso. Muy poca gente lo entendía, muy poca gente lo volteaba a ver. Y desafortunadamente esto generó también una mala interpretación de que es el tema de moda, ¿no? Y lo que te decía, ¿no? Hace un rato,
en el sentido de que lo romantizan. Mucha gente está generando también malas prácticas, desafortunadamente, ¿no? Todo el tema del greenwashing, todo el tema de aprovechar estos trends, pues para generar negocio, para generar dinero, cuando sí, es una oportunidad, sin duda va a generar oportunidades de negocio, pero no es la parte importante. Ahora, regresándome un poco a tu pregunta puntual de si y estas deberían de ser o son las formas a través de las cuales el gobierno o el sector público está tratando de aportar, sin duda. Creo que nosotros tenemos la obligación, al final me gusta mucho recordar y tener en mente cuál es la definición de ser un funcionario público o ser un servidor público. Básicamente es eso, un servidor público tiene que servir a la sociedad, ¿no? Y nuestra tarea es entender bien cuáles son las problemáticas, qué es lo que está sucediendo y cómo podemos ayudar a que se organice y se genere de mejor manera. Ahora, claramente tenemos limitaciones, si quieres llamarlas en algunos aspectos pudieran ser presupuestales, si quieres llamarlas en algún punto, lo que comentaba hace un rato de que el mercado siempre va a ir por delante de la regulación. Claramente, tampoco se trata de que la regulación lo abarque todo, no tiene que ser exhaustiva en términos minuciosos, sino exhaustiva en las generalidades y en que todos puedan participar de manera adecuada. Entonces, en este sentido, el hecho de que el gobierno pueda proponer o el sector público pueda proponer o pueda ofrecer esta regulación, solamente es dibujar la cancha bajo la que todos tenemos que jugar. No es más que eso, ¿no? Y creo que eso aplica para prácticamente cualquier tema, que el sector privado se pueda seguir desarrollando, pueda seguir innovando, puedan seguir generando todas estas capacidades y estas habilidades que van a realmente permitir el crecimiento de la economía y del país. Es parte de la regulación el no entorpecer eso, pero también el cuidar las buenas prácticas, el cuidar que haya competencia adecuada, el cuidar que no se le den oportunidades de deslealtad o de desventaja a algunos jugadores contra otros. Entonces, pues este tema sin duda es vital, esta coordinación entre el sector público y el sector privado, y de ahí que justo hagamos estos esfuerzos conjuntos, ya sean mesas de trabajo, ya sean diálogos como este que estamos teniendo en este momento, blogs, capacitaciones, certificaciones, cualquier tipo de interacción que pueda permitir esta coordinación en donde el sector o los reguladores escuchemos toda la versión, toda la historia y ustedes tengan reglas claras, el sector privado tenga reglas claras de bajo qué marco deben de operar. Creo que esa es la forma en la que se puede desarrollar de manera más adecuada esto, adecuado todo este tema, ¿no? Creo que es algo que no podemos quedarnos en la inacción. Por ahí hay algún discurso, bueno, hay varios discursos bastante fuertes de apasionados de este tema que mencionan muy claramente todos vivimos en la inacción y es un tema en donde pues se da esta creencia de, bueno, alguien más lo va a hacer o pues ya vendrá, falta mucho tiempo para esto. Y pues es algo que nos está alcanzando. Tenemos que accionar de una vez. Claro. Me gusta mucho cómo lo mencionas como un ejercicio de co-construcción, ¿no? O sea, al final habrán, o sea, el empresariado podrá tener el nivel de detalle del sector o industria en el que estén y ustedes tendrán la capacidad de llevarlo a lo general y macro que pueda impactar a muchísima más gente o al sector privado a una escala mucho mayor y creo que ahí es como un ejemplo muy evidente de cómo ninguna de las partes tendría que estar dando solución solo porque ninguna de las partes es experto en todo, ¿no? Entonces creo que eso está muy bien y no mucha gente lo ve así. Y a nivel oportunidad, ¿no? Y volviendo un poco a que somos un podcast que le habla a los negocios, yo sé que la taxonomía también algo que busca es justo vincular, como tú decías, ¿no? Los principales sectores económicos de México con los compromisos que tenemos también de sostenibilidad a nivel internacional, hablando en específico del agropecuario, de energía, de manufactura, transporte, construcción y manejo de residuos, y además todo este tema que tiene que ver no solamente en lo ambiental y las métricas, sino también en lo social. Y te quería preguntar, ¿por qué? O sea, si tuviéramos ahorita alguien que está colaborando, es director, gerente, analista en una empresa pública,
específicamente hablando de las empresas públicas que caen de alguno dentro de estos sectores de la taxonomía, ¿por qué deberían conocerla? ¿Qué oportunidades crees que podrían haber en específico para ellos? Y a lo mejor aquí puede ser desde tu rol en la CONSAR o como tú prefieras. O para las empresas que no necesariamente sean públicas, pero podrían estar en temas de inversión o que podrían ser proveedores para estas empresas, porque al final justo en un episodio que platicábamos con Natura, que es empresa pública, ella me decía, para mí es bien relevante que ya mi cadena de suministro, cadena de valor, también esté tomando la iniciativa en esto y va a jugar un rol qué tan involucrados estén en conocer sus impactos o no, en que continúen siendo nuestros proveedores, porque al final nos impacta, ¿no? No está desconectado donde yo cierro la puerta y ellos abren, o sea, al revés, esto ya va mucho más allá. Sí, sí. Mira, antes de responderte a tus preguntas, me parece muy interesante eso que comentas de Natura. Justamente hay regulación, por ejemplo, ahorita hay un paquete en Europa, un paquete de regulatorio que está intentando pasar, en el que se está justamente tratando de ajustar la regulación para que se verifique no solamente el producto o el servicio final, sino toda la cadena de suministro. Claramente esto es algo, digo, otra vez la regulación va un poco rezagada, sin embargo es lo lógico, ¿no? No se trata nada más de si tu carro es híbrido, sino de dónde conseguiste las piezas, de dónde extrajiste los minerales, de dónde está, cómo estás construyendo tus baterías, qué haces con los residuos una vez que se construye todo el auto. A la gente que trabaja contigo en tu planta. Es correcto, justo. Estás impactando positivamente a la sociedad en donde está tu armadora. Todos esos temas terminan siendo muy relevantes y regulatoriamente van a tomar más relevancia hacia adelante, ¿no? Pero bueno, a ver, regresando a tu pregunta, yo lo dividiría un poco en tres temas o en tres, voy a llamarles motivos por los cuales debería de prestársele atención a algo como la taxonomía, pero en general a la regulación que se emite en torno a esto, a los temas ASG o sostenibles. El primero tiene que ver con las oportunidades para conseguir financiamiento. Existen ya muchos estudios en donde se identifica que una emisión, y voy a hablar, por ejemplo, de un bono verde tiene una sobredemanda mucho mayor comparado con un bono de mismas características o características similares sin la temática verde. ¿Qué quiere decir esto? Varios estudios de comportamiento de Behavioral Finance, Behavioral Economics, han encontrado que a la gente nos gusta saber que se está haciendo algo positivo con nuestros recursos. Si estamos haciendo alguna inversión, nos gusta o es satisfactorio para nosotros a cierto nivel el saber que se está utilizando para algo bueno. Claramente no se puede dejar de lado los rendimientos y los riesgos correspondientes, eso es indispensable, pero independientemente de estos, si tuvieras dos instrumentos en donde uno tiene estas características y el otro no, es mucho más probable que tengas una demanda más amplia en este que sí tiene estas características, que sí tiene estas consideraciones, ¿no? Entonces, las oportunidades para conseguir financiamiento para cualquier empresa, para cualquier emisor, sea empresa pública o empresa privada, se van a incrementar conforme tengas desarrolladas mejor tus políticas, tus procesos, tus manuales, y conforme hagas esta divulgación de las métricas, de cómo estás cumpliendo, qué porcentaje estás alineado con la taxonomía, cuáles son tus reportes de sostenibilidad, cómo está la construcción o la constitución de tu board, cómo está en términos del payroll de hombres contra mujeres de tus cuerpos directivos, todas estas métricas, todos estos números, toda esta numeralia se vuelve imprescindible para un inversionista responsable. Y los inversionistas responsables, afortunadamente, por ejemplo, los fondos de pensiones tienen bastante dinero y bastante para capitalizar a las empresas, ¿no? Entonces, creo que la oportunidad es una de las más importantes, pero no nada más nos podemos ir por ese lado. Hace rato te comentaba el tema de la mitigación de riesgos. Es muy importante identificar estas mitigaciones o estos riesgos a los que estás expuesto o puedes tener algún problema en el futuro en caso de que no los tengas bien identificados. Un ejemplo muy claro que todos escuchamos que pasó hace un tiempo, cuando Nuevo León estuvo sufriendo de sequía muy fuertemente y que el gobierno salió a meter un alto al uso de agua para las empresas cerveceras que están ahí. eh, Quiero que me digas si no crees que eso afectó a la rentabilidad de las empresas, ¿no? Sin duda,
el no tener mapeados estos riesgos, este riesgo particularmente que es un riesgo físico, es algo peligroso y además puede terminar dañando y hasta quizás destruyendo un negocio, ¿no? Entonces, tú como gerente, tú como director de una empresa tienes que tenerlo muy presente en dónde pueden estar estos riesgos. Y no nada más los riesgos físicos. Siempre en términos de cambio climático se conocen los riesgos físicos y los riesgos de transición. El riesgo de transición más común, que se refiere básicamente a en esta transición que se está haciendo a una economía más sostenible, cuáles van a ser los cambios que pueden terminar afectando a tu empresa, ¿no? Un caso muy claro es el impuesto al carbono. Si tú eres una empresa que genera emisiones de carbono o emisiones de gases de efecto invernadero de manera intensiva, probablemente vayas a empezar a sufrir de impuestos cada vez más altos porque estos precios van para arriba y eso es lo que se está viendo de tendencia en el mercado. Entonces, el no considerar estos riesgos va a terminar siendo peligroso para tu empresa. Y yo creo que la última es, a lo mejor si quieres un poco más filosófica, pero creo que todos tenemos esta responsabilidad de preguntar, de exigir, de denunciar, de mantenernos informados, porque al final somos parte de una sociedad, somos parte de una conexión económicamente, socialmente, y el tema de no hacer estas denuncias, de no preguntar, de no exigir, es una irresponsabilidad y creo que todos tendríamos, como decías en tu pregunta anterior, que poner nuestro granito de arena, al menos tratando de investigar por ese lado qué se está haciendo. Claro, no, al final creo que mucho, o sea, muchas empresas están escandalizándose también porque al final nadie nos enseñó esta parte, ¿no? O sea, y creo que también, a lo mejor la academia también va un poco rezagada, pero sales de una escuela de negocios y te enseñan a leer estados financieros y a tomar decisiones y hacer un estudio de mercado para entender si vas a tener potencial de venta o no y demás, ¿no? Pero este tema de monitorear tu huella hídrica, ¿no? Y que a lo mejor una cervecera tenía que tener justo a nivel prioritario el entender el consumo de agua, la cantidad de agua disponible, el tema de, no sé, recarga de los mantos, de agua, de la zona en donde tú tienes tus plantas, o sea, como que esas cosas. Entonces la gente un poco me ha pasado que se escandalizan porque asumamos que ya tienen que saber de la noche a la mañana y creo que no es la idea. O sea, la idea es informarse, igual que te informarías de una innovación en un competidor tuyo en otro país, igual que te informarías de, híjole, cualquier otra nueva ruta para disminuir en costo de distribución. O sea, creo que esa apertura a estar siempre aprendiendo y que también la taxonomía o cualquier tipo de regulación pueda ayudar a hacerlo un poco más sencillo, ¿no? O sea, te estamos diciendo cómo sí, cómo no vas a, o sea, fondear un proyecto, bueno, apóyate los recursos que se están publicando para que lo puedas hacer y la verdad es que creo que el primer paso siempre va a ser justo tener apertura a aprender y luego aprender, ¿no? Pero pues la verdad, Eric, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Quería una última pregunta antes de cerrar y que le hacemos a toda la gente que viene acá, al ser un podcast en el que buscamos materializar las cosas y hacerlas súper accionables. Si tuvieras que compartirnos 3 pasos, tips, consejos, herramientas para detonar este involucramiento de los negocios con la regulación actual eh, en temas de ASG, ¿cuáles serían? ¿O cómo nos encaminarías hacia allá? Claro que sí. Mira, yo creo que empezaría, y justo desde mi rol como regulador, acérquense a los reguladores. A veces es un poco curioso cómo no conocemos a los reguladores, no nos acercamos, no sabemos quiénes son los jugadores de este lado, del lado del sector público, como que siempre suena pues el Banco de México, suena Secretaría de Hacienda, por ahí de repente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero bueno, somos 3 comisiones que estamos colaborando justo con la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y nosotros. Entonces, acérquense con los reguladores. Si se meten un ratito a ver en las páginas de cada uno de las 3 comisiones de Secretaría de Hacienda, se van a encontrar con materiales bien interesantes, bien importantes, y no nada más, digo, hablando de materia social o de materia ASG,
ya empieza a haber materiales. Sin embargo, de lo particular de cada una de las comisiones, hay muchas cosas que se han hecho. Por ejemplo, el estudio que genera la bancaria de manera recurrente para ver la inclusión financiera del país, pues ese es un estudio social que me parece bastante importante, bastante relevante y que tiene cifras que te cambian la perspectiva del país, ¿no? Te das cuenta de la situación en la que realmente estamos e inclusive te dan opciones o te dan ideas de cómo puedes hacer mejor las cosas, ¿no? Creo que esa sería la primera, acercarse a los reguladores. La segunda, más allá de los reguladores, sin duda hay que investigar. Creo que tú lo pusiste muy bien. Hay que tener esa curiosidad, hay que ponerse a leer las taxonomías. Si te la aventaste, te diste cuenta que no es cortita, y si te das la vuelta a la taxonomía europea o a la taxonomía china o a la de Sudáfrica o a alguna de las tantas que hay, pues cada vez están más y más y más complicadas, pero es justo un tema de curiosidad. Tienes razón, no nos enseñan, o sea, no se trata de que uno salga de la carrera, salga de la escuela o emprenda su negocio y ya tengas que saber absolutamente todo, pero se trata de que tengas esta curiosidad y esta convicción de entender cuáles son todos estos factores que te pueden afectar, por qué te afectan, interiorizarlos, racionalizarlos y después utilizarlos de la mejor manera. Creo que esa parte de la investigación y de hacer tuyos cada uno de estos conocimientos se vuelve indispensable. Y yo creo que por último, nada más pondría que identifiquen también a estos jugadores clave del sector privado. Hay bastantes jugadores que están haciendo cosas muy interesantes. Por mencionar algunos, está el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, que publican estadísticas financieras de manera mensual. Hay cifras bastante interesantes. Tenemos también a los organismos multilaterales, está el BID, está la OCDE. Creo que independientemente del tema, con la herramienta que tenemos, que es el Internet, que te facilita de una manera impresionante el acercarte a la información, solamente es hacerlo y acercarse de manera estructurada. Y una vez identificados cuáles son los jugadores y qué es el tema en particular, cada vez se vuelve más sencillo. A pesar de que no es un tema sencillo porque son 480,000 acrónimos en este tema y se vuelve un poco complicado al principio tener claro a qué se refiere una taxonomía y por qué me están hablando de gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo me están hablando de los mantos acuíferos y qué tiene que ver un parque eólico con los tornados en Texas. Hay tantas y tantas variables en este tema que la curiosidad se vuelve indispensable. Entonces, pues esos serán mis comentarios. No, muchas gracias. Creo que tenemos todos al alcance de la mano justo ahorita a buscar información y yo soy muy dada a veces a leer estudios, no sé, de consultoras, ¿no? Y que si McKinsey, Deloitte. Y es conocimiento al final que todo lo que tenga que ver con tendencias globales, pues increíble, pero vivimos en un país en específico con condiciones y retos muy específicos también. Entonces también lo que tú decías, ¿no? O sea, primero ubicar cuáles son estos jugadores que están regulando, acercarse y entender cuál es la foto real del lugar en donde estamos, en donde están los retos y las oportunidades en donde estamos y cómo nos podemos vincular con ello, ¿no? Entonces creo que está increíble. No me queda más que darte las gracias. Y pues evidentemente la descripción del episodio vamos a poner los diferentes recursos y regulaciones que estuvimos mencionando para que todo el mundo que quiera echarse un clavado y leer y demás pueda entrar. Y pues vaya, la verdad es que muchísimas gracias por tenerte acá. Creo que es bien importante y siempre quisimos desde que concebimos la idea de Inercia involucrar a todos los jugadores importantes y pues nos gusta cerrar siempre diciendo que el impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Esperamos que la información que te compartimos sea útil e inspiradora. Y si quieres aprender más, no olvides seguirnos en nuestras redes. Nos puedes encontrar como Inercia Podcast MX en las plataformas de Instagram, TikTok y LinkedIn.